Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estamos acá nuevamente, pues, reuniéndonos, ¿verdad?, por este medio para poder aprender más de lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Y hoy, pues, no está de más en darle la bienvenida de nuevo. Esta es la segunda temporada de esta serie de los vencedores que estamos viendo. Y pues nosotros en este tiempo vamos a hablar de las facetas del alma, de aquellas facetas que nosotros como, así como el pueblo de Israel tuvo sus facetas, sus temporadas, ¿sí? Nosotros también, pues, la palabra es un ejemplo para nosotros y por algo el Señor usó a su siervo Moisés para que él pudiera a nosotros también enseñarnos. Amén. Así que le voy a invitar a que usted me acompañe en una pequeña oración. Padre, bendito que estás en el cielo, Señor, y en todo lugar. Hoy te damos gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de estar nuevamente acá, Señor, aprendiendo de ti, Señor, que hoy la semilla, Señor Jesús, quede sembrada en nuestros corazones, papito, y que dé su fruto a su tiempo, Señor Jesús. Por favor, utilízame, Señor, usa mi voz, papito, para poder transmitir lo que tú me has enseñado a mí, Señor, a través de tu palabra. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo les quiero hablar acerca de una faceta, ¿sí?, que el pueblo de Israel pasó. Y ellos estaban, ustedes ya saben, la mayoría de veces, bueno, nosotros desde pequeños nos enseñaron lo que sufrió el pueblo de Israel, lo que pasó en el desierto, el tiempo que él estuvo, el pueblo de Israel, en Egipto. Y Egipto pues no era más que bueno, sí era un imperio, pero el más poderoso de ese tiempo. Y pues no era fácil porque ustedes sabrán, Moisés iba a hablar y todo eso al faraón para que permitiera que el pueblo de Israel fuera a adorar a nuestro Dios, pero el faraón no lo permitía. ¿Sí? Y nosotros podemos ver, hermano, de que después ahí en el transcurso en la historia, podemos ver ahí de que no hay ningún reino, ni ningún gobierno, ni ninguna nación que sea más poderosa que nuestro Dios. Y él vino el Señor y endureció el corazón del faraón y él no quería dejar ir al pueblo. Pero al final el faraón accedió. ¿Por qué? Porque vino el Señor e hirió a los primogénitos de cada varón, a los hijos de cada varón y también a los animales. Entonces eso al faraón no le gustó porque, o sea, estaban hiriendo, estaban matando a su pueblo. Entonces vino el Señor y utilizó de esa manera. Entonces ahí en ese pueblo, en Egipto, el pueblo de Israel estaba en Ramesés. Ellos ahí vivían, ahí vino el faraón y les dijo, mire, construyan unas casas para ustedes y todo eso. Y ellos vivieron en ese pueblo. Y en ese pueblo ellos eran, pero explotados, así como ahora, ¿verdad? Que también nos explotan. Pero eh, él no quería que el pueblo viniera y fuera a adorar a nuestro Dios. Entonces lo que hacía el faraón era que les ponía más trabajo, les ponía, eran esclavos totalmente. Y el Señor vino y una noche vino y él dijo, bueno, hoy es el día en que voy a sacar a mi pueblo de ese lugar, de Egipto. Y entonces utilizó varias ciudades, ¿sí? Varias ciudades que ellos fueron pasando con el tiempo. Pero yo quiero hablarles de Sucot. Y pues está Ramesés, pero yo en Sucot fue una de las primeras, fue la primera, mejor dicho, donde el pueblo empezó ya a hacer una transición. Y me llama la atención porque Sucot en sí, en el hebreo, significa cabaña, tabernáculo, pero era algo temporal, ¿ya? Era un hogar temporal. O sea, cada lugar que el pueblo de Israel iba pasando, más adelante nosotros vamos a ir compartiendo cada estación, ¿verdad? Pero en cada estación que ellos iban pasando, no era para siempre, ¿sí? No era para quedarse ahí, sino que lo que el Señor quería era que ellos fueran transicionando hasta llegar a la tierra prometida. Y me llama la atención porque de este pueblo de Israel, muchos hermanos, así como nosotros quizá, muchas veces dudamos de lo que el Señor quiere hacer. Y ellos vino
vino la queja, vino la duda, el miedo. Eso era lo que ellos tenían que vencer. Eso era lo que venía y se oponía para que ellos llegaran a la tierra prometida. ¿Sí? Vino la queja porque no tenían suficiente alimento. Y me llama la atención porque cuando ellos salieron de Egipto, Sucot era una ciudad egipcia todavía, pero ya iba para afuera, ¿sí? Ya iba. Pero cuando ellos salieron de Egipto, cuando ellos iban saliendo, dice que sacaron ellos comida, pero dice que los egipcios querían que ellos ya se fueran, ya no los querían tener ahí, que ellos no les dio tiempo de preparar alimento. Pues yo lo veo algo como especial de que el Señor quería hacer. ¿Por qué? El Señor quería mostrar su poder. Sí, el Señor quería mostrar y ver y que el pueblo viera, se maravillara de lo que el Señor iba a hacer. ¿Qué hizo el Señor? Vino y les proveyó maná del cielo. Vino el Señor y les proveyó alimento, hasta tenían en abundancia. Sí, no era necesaria la comida que ellos querían sacar de Egipto. No era necesario, porque el Señor en el desierto les quería a ellos proveer. Y quiero que usted me acompañe a Números 33. 33, 3 vamos a leer. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Y luego ahí va mencionando las paradas que ellos fueron haciendo. Pero si ustedes ven ahí, jamás se detuvo algo así y ellos se quedaron aquí. Y ellos se quedaron aquí, no. O sea, ellos hacían cabañas, hacían algún tipo de vivienda, ¿verdad? Para que ellos pudieran estar ahí. Pero no era para siempre. Entonces quizá muchas veces, y la palabra Sukkot, yo estaba leyendo que la palabra Sukkot en el diccionario egipcio o en el diccionario egipcio significa lugar de transición, ¿sí? Entonces el Señor lo que estaba haciendo ahí, pero quiero que mejor veamos qué es lo que quiere decir transición. Y transición dice que es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro muy distinto del anterior. Dice, representa un cambio de un estado a otro. Entonces, el Señor lo que quería, bueno, el Señor sí quería, obviamente Él lo quiso, pero sacó a su pueblo para que Él llegara a otro lugar diferente, a otro lugar distinto. Porque a ellos les costaba ganarse la plata en Egipto, les costaba ganarse la plata. Y ellos, a pesar de eso, hermano, ellos salieron, sí, salieron del poder de una dictadura, salieron del poder de una persona que desagradable prácticamente, pero ellos salieron de ese lugar, o sea, se deshicieron del poder que tenían sobre ellos, pero ellos aún llevaban a Egipto en su corazón. Ellos aún llevaban eso en su corazón y ellos lo que pensaban era, Malaya, decían ellos, allá tenía yo más pan que aquí, o allá tenía yo tal cosa que aquí no tengo, ¿sí? Ellos empezaban a hacer cosas así como que, ¿para qué nos trajiste, Dios, a este lugar si aquí vamos a morir? Entonces dice que el Señor vino y los llevó al desierto y los iba a llevar, fue a dar una gran vuelta, porque ellos se iban a pasar en un lugar, en una ruta que era más corta, ¿sí? Y hubiera sido mejor para el pueblo de Israel, porque nosotros lo que queríamos era llegar ya, ¿verdad? Pero en ese lugar podían haberse encontrado con enemigos. Y el Señor sabía de la debilidad que tenía su pueblo. Tenía incredulidad, tenía miedo, tenía incertidumbre de lo que, ¿qué va a pasar ahora conmigo? ¿O qué vamos a hacer? O sea, ellos se ponían a pensar en eso, ¿sí? Y vino el Señor y bueno, vino y le empezó a dar vueltas en el desierto, ¿sí? Agarraron por otro lugar para que ellos no encontraran a alguien ahí y armaran guerra y vinieran los hijos, viniera el pueblo de Israel y regresara a Egipto. El Señor no quería eso, entonces los llevó a otro lugar, les fue a dar la vuelta, para que ellos siguieran caminando, ¿sí? Y ellos salieron con una expectativa de lo que iba a pasar, porque si algunos no hubieran querido ir, se hubieran quedado ahí, pero algunos sí creyeron.
pues por lo que yo siento, ¿verdad? Ellos sí creyeron, porque por algo salieron de Egipto, ¿sí? Porque ellos querían ir a adorar al Padre. Entonces, y esta era una ciudad egipcia, como les comentaba, y era una parada, era algo que marcaba el inicio de lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel. Y también con nosotros lo quiere hacer el Señor, ¿sí? Como bien nos han enseñado, han estado enseñando acerca del sistema, ¿sí? de Babilonia, el sistema del mundo. Quizá muchas veces nosotros estemos aquí dentro del mundo, pero nosotros, sinceramente, nosotros no, no es algo, esto es algo temporal. Nosotros estamos aquí en la tierra por algo temporal. Así como ellos estuvieron temporalmente en esas ciudades, nosotros también estamos acá temporalmente. ¿Por qué? Porque un día el Señor va a regresar por nosotros, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Vencer lo que les estuvo venciendo a ellos, la queja, la duda, el miedo, el temor, ¿sí? La incertidumbre. No creían, algunos no creían, ¿sí? Y como les decía, Sucot en egipcio, lugar de transición. Y quiero que me acompañen a Éxodo. Éxodo. Vamos a leer desde el... Bueno, es bastante, porque acá lo que más remarca es en el capítulo 12 y el capítulo 13. Y, y en el 12:41 dice, de hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. O sea, el Señor vino y se completó, o sea, 430 años, no 431 años, no algo así, completó 430 años y exactamente el día que ellos cumplieron 430 años, ese mismo día el Señor vino y los sacó de Egipto. Y ahí podemos ver la manera en que el Señor trabaja. O sea, él trabaja a su tiempo. Él pudo haber trabajado, haber sacado a su pueblo en otro año o algo así, o años antes. Pero lo que quería el Señor era que su pueblo naciera de su corazón y le acercarse al Señor, ¿sí? Porque lo importante de nosotros, para que venga el Señor y habite en nuestro corazón, porque nosotros en nuestro corazón, hermano, tenemos mucha maldad. Y quizá el enemigo ha venido a querer implantar cosas que nuestro Dios no ha plantado en nosotros. Porque el diablo lo que quiere, que el Señor lo reprenda en esta noche, es venir a implantar cosas, ¿sí? Pensamientos humanos, hermano, dudas. Hay veces que nosotros queremos corroborar algo que el Señor hizo con la ciencia. Eso es lo que quiere hacer el humano. Pero obviamente, algunas cosas, sí, por ejemplo, el Génesis, la creación del mundo y todo eso, ¿verdad? Pero en algunos puntos. Pero la ciencia lo que quiere venir es venir a corroborar si el pueblo de Israel en verdad pasó eso. Y nosotros lo podemos ver, hermano. Usted puede buscar en internet las ciudades y todo eso. Ahí están las ciudades. Ahí están las ciudades. ¿Cómo era la ciudad tal y tal? Ahí están las ciudades. Ya son unas ruinas, pero existieron. ¿Sí? Existieron para que hoy nosotros pudiésemos estar acá aprendiendo. Y no más que el Señor usó a su siervo Moisés, como les decía, para que dejara implantado eso. Hasta él recibió también los mandamientos, cosa que hasta hoy, hasta día de hoy, nos sirven a nosotros para ser unos mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres, pero tratar la manera. Y me llama la atención porque acá, siempre en Éxodo, practicaban ellos la Pascua, ¿sí? Practicaban ellos la Pascua. En este lugar de Sucot, ellos practicaron la fiesta de los panes sin levadura y la circuncisión de los primogénitos, ¿sí? El Señor lo que quería era que ellos entregaran a los primogénitos en ese tiempo y la Pascua también. Podemos ver acá que cada vez constantemente practicaban la Pascua, ¿sí? ¿Por qué? Porque era algo para recordar el día que el Señor los sacó de Egipto y nosotros también. Cuando nosotros nos dan la cena del Señor, ¿sí? La Santa Cena, podemos nosotros morir principalmente a nosotros mismos, pero también recordar el día en que el Señor llegó a nuestras vidas y lo que el Señor vino y nos rescató de ese pozo donde estábamos, del lugar de desesperación donde estábamos muchas veces. Y el Señor
también vino a hacer eso con nosotros, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros también participamos de la Santa Cena, el Señor lo que quiere venir a decir, esto no es temporal, ¿sí? Esta estación, este lugar no es temporal, es una transición, ¿sí? Es una transición. ¿Para qué? Para, no sé, el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Mire las cosas que hizo con el pueblo de Israel. Y dice que al final, ¿sí? Cuando ellos ya iban a pasar a la siguiente estación, a la siguiente jornada, dice que hubo algo muy especial. Yo me imagino que durante el tiempo que estuvieron ellos en Sucot, porque me imagino que pasaron varios días, porque ahí dice que él les dijo que celebraran durante 7 días los panes sin levadura. Me imagino que pasaron varios días por ahí. Entonces, durante ese tiempo, la nube, ¿sí? Una columna de nube, dice, y una columna de fuego los acompañaban a ellos. O sea, pasaron muchas cosas ahí, pasaron muchas cosas extraordinarias en ese lugar, pero aún así el pueblo de Israel no quiso. Y más adelante nosotros podemos ver de que ellos empezaron a quejar. Ellos empezaron a recriminar las cosas, le empezaron a poner queja a Moisés también. Y quiero que ustedes me acompañen, perdón, siempre en este verso, siempre en la palabra Sukkot, perdón, hay una raíz que se deriva del hebreo 55:21, que se dice Sukkah. Sukkah tiene varias connotaciones, ¿verdad? Pero acá me llama la atención porque dice escondedero, ¿sí? Era un lugar donde ellos salieron de Egipto, se fueron a esconder a ese lugar, se fueron a meter a ese lugar. Por ejemplo, cuando las orugas van a volverse mariposas, ellas vienen y se esconden en el capullo. Entonces se esconden en el capullo y ellas están ahí en una transición, se le están formando sus alas, están bajando más de peso porque las orugas son gorditas, ¿verdad? Entonces tienen que bajar un poquito más y no se caen. Entonces, ahí ellas sufren una transición. Y nosotros, en lo espiritual, hermano, en nuestra vida también, pues, nuestro diario vivir, debemos nosotros de sufrir esa transición, ¿sí? Lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Una transición, pues, no es más lo que le explicaba al principio, que pasar de un lugar a otro o de un estado a otro, ¿sí? Entonces la palabra esta suká dice que quiere decir escondedero o abrigo. Y me llama la atención porque en Salmos, en el Salmo 91, dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo, dice, del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces dice acá, el que habita al abrigo, ¿sí? Entonces, y la palabra acá tiene otra raíz que le mencionaba, suká, que quiere decir también abrigo. Entonces ellos se abrigaron en el Padre, en ese lugar, ¿sí? Fue un lugar de transición, fue un lugar de cambio. Ellos amaban las cosas que tenían acá, como nosotros también quizá podemos amar al dinero, que es la raíz de todos los males, que es el principal motivo del que muchas veces nosotros venimos con muchas preocupaciones, andamos corriendo de aquí para allá, pero nosotros debemos de confiar en Dios, ¿sí? Tomar a Dios como nuestro abrigo, ¿sí? Porque dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará, perdón, bajo la sombra del Omnipotente, dice. Entonces ellos vinieron y se fueron a meter en ese abrigo, ¿sí? A las alas del Padre. Ellos se colocaron bajo las alas del Padre. ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Empezaron a transicionar, ¿sí? Imagino que habían familias enteras, porque eran un montón de israelitas. Y en una versión dice que entre todos los israelitas, perdón, iba la gentuza, dice. Iba gente que nada que ver, o sea, no eran israelitas. Pero aún así vinieron los israelitas y el demás pueblo y bueno, los tomaron en cuenta. Bueno, vámonos, va, porque en ese lugar habían más personas que no eran israelitas, que también eran esclavos de Egipto, eran esclavos de ese imperio. Y quizá nosotros muchas veces, no muchas veces, sino que nosotros aún podemos estar siendo nosotros esclavos de muchas cosas y lo que el Señor quiere es que transicionemos, que del lugar donde estemos, Ramesés, si estamos en Ramesés, vayamos a Sucot,
y que vayamos nosotros así, pero no quedarnos en ese estado, ¿sí? En ese estado de que, no sé, ¿verdad? Incertidumbre, un estado así que nuestra alma muchas veces no quiere adorar a nuestro Padre, alabarlo, muchas veces no quiere seguir, no quiere acercarse a Él, ¿sí? Pero es importante que nosotros pongamos en práctica esto y que la palabra del Señor venga hoy a nuestras vidas y pueda hablarnos, ¿sí? Porque principalmente nos está hablando a nosotros y principalmente nos está hablando a nosotros para poder transmitirlo, ¿sí? Entonces yo quiero hoy dejar eso en tu corazón de que tú tengas en mente eso, que si estamos en Ramesés, ¿sí? Si estamos en ese lugar donde quizá tengamos cosas, pues lo básico, ¿verdad? Pero que si hemos estado nosotros siendo esclavos, no solo del trabajo, porque nosotros vemos ahí que ellos estaban siendo esclavos del trabajo ahí porque Faraón les ponía más trabajo, pero nosotros podemos estar siendo esclavos de otras cosas, del teléfono, ¿sí? Adulterio, fornicación, pornografía, todas esas cosas, la mentira, el robo, todas esas cosas que al Señor no le agradan, podemos nosotros estar siendo esclavos, pero el Señor quiere que hoy nosotros de Ramesés pasemos a Sucot, ¿sí? En Sucot vamos a sufrir nosotros una transición, pero va a ser una transición para que el Señor nos glorifique, para que el Señor nos levante, para que el Señor nos restaure, ¿sí? Restaure también tu familia, restaure tu vida espiritual, tu vida, pues, del diario vivir, ¿verdad? Pero es importante que nosotros sigamos, ¿sí? Sigamos nosotros caminando, porque el Señor es el que está con nosotros, el Señor es el que va guiándonos. Y quiero que me acompañen ustedes a Éxodo 13:13, perdón, en el 14. Dice la palabra del Señor, en el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán, con la fuerza de su mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Y esa palabra, hermano, viene desde hace muchos años. Y desde hace muchos años, imagínense, nuestros padres nos han inculcado, o sí, nos han inculcado lo que el Señor ha hecho en ellos y lo que también ha hecho en nosotros. Entonces, que eso vaya transicionando así, mire, generaciones tras generación, y que un día nosotros podamos estar delante de nuestro Padre, pues, y que salgamos vencedores, porque es importante nosotros que seamos vencedores, hermano, porque a través de que nosotros seamos vencedores, el Señor va a obrar en nosotros y nos va a dar ese galardón, nos va a dar el maná del cielo, nos va a dar también la piedrecita blanca en el que está escrito un nombre que solo nuestro Padre lo conoce. Así que, hermano, yo espero que me haya dado a entender. Recuerde siempre estar ahí, active la campanita para que reciba las notificaciones de cada capítulo y no se lo pierda, ¿vio? Así que lo voy a invitar a que usted hoy me acompañe en una breve oración. Padre bendito que estás en el cielo, hoy te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias porque has usado, Señor Jesús, a aquellas personas que nos han inculcado tu palabra, Señor, nos han enseñado tu palabra, Señor, por dónde debemos de ir, Señor. Y siempre queremos, Señor Jesús, que tú seas el que vayas con nosotros, Señor. Porque si tú no vas con nosotros, Señor, nosotros no queremos ir a ninguna parte, por favor. Bendice a cada uno de aquellos que pudieron ver este nuevo capítulo, Señor, y que tú seas siempre el centro de cada reunión, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.